caso sospechoso. Se trata de la sobrina del primer caso. Es una señora de 47 años, es vecina de Heredia. Ella realizó el viaje junto con el primer caso, que ya habíamos dicho que se trata de una femenina de 52 años. Ambas llegaron a Costa Rica el 29 de febrero. Cuando regresaron habían estado por bastantes o varias semanas en Italia y en Túnez. Recordemos que Italia en este momento reporta cerca de 4.000 casos de COVID-19. Ya ambas pacientes han sido abordadas, están aisladas, se tomaron las muestras respectivas. El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que en el vuelo en el que regresaron a Costa Rica, en total viajaban 157 pasajeros, por lo que están tratando de contactarlos por parte de la aerolínea para descartar posibles casos de contagio. El rastreo más importante coincide con las 3 filas hacia atrás y las 3 filas hacia el frente de donde venían las pacientes. Eso ya hemos contactado a la aerolínea, ya la aerolínea está facilitando la información justamente para hacer ese seguimiento. Como indicamos anteriormente, ya hay algunos pacientes, o más bien, personas, contactos que han abandonado el país y otros ni siquiera ingresaron al país porque estaban en condición de tránsito. El ministro ha insistido en el protocolo que debe seguir la población: lavado de manos, estornudar con el apoyo del antebrazo, no tocarse la cara sin lavarse las manos y no saludar de beso, abrazo o mano. Agregó también que están en conversaciones con representantes de acueductos y alcantarillados para solventar los problemas de agua que tienen algunos poblados de San José. La comisión especial que estudia la UPAT en la Asamblea Legislativa tuvo sus 2 primeras comparecencias. Durante las interpelaciones destacó el silencio del viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, quien prefirió abstenerse de responder a las preguntas de los diputados. Luis Daniel Soto, actual viceministro de Planificación, esto a pesar de haber presentado su renuncia días atrás, se abstuvo de declarar y de responder las preguntas de los diputados y diputadas pertenecientes a la comisión especial que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida por todos como la UPAT. Soto, quien firmó el decreto ejecutivo que creaba esta polémica unidad, aseguró que se acogía a su derecho de no declarar tal como lo establece la Constitución Política y el Reglamento Legislativo. A su vez, señaló a los legisladores que, como el caso ya estaba en investigación por parte de las autoridades judiciales, prefería no responder a las consultas. ¿Apartó usted el criterio técnico de Mideplan? Señora ministra, igual que anteriormente lo mencioné, me abstengo de contestar. ¿Quién lo presionó? De igual manera, señora diputada, me abstengo de responder. Ante la negativa, el diputado independiente Jonathan Prendas le indicó a Soto que si valoraría dejar el cargo de viceministro de manera inmediata y no en un mes como está establecido en este momento. Que no le quepa la menor duda que este silencio no va a ser agradecido y no va a ser pagado. A usted el PAC no lo va a acuerpar, porque según se establece en el expediente, usted nunca aportó un criterio como ministro ahí, un criterio técnico para poder firmar ese decreto apartándose de lo que ya Mideplan había dicho. Como también consta en el expediente, usted no sabía de todo el proceso, pero también hay una carta en donde usted pregunta, ¿estamos a favor de esto? Si mi memoria no me engaña, a la dirección jurídica usted le pregunta eso. La respuesta ya había sido tarde, ya hasta se estaba derogando el proyecto. Usted es consciente de que le tendieron una cama y que lo obligaron. El buen nombre que usted se ha forjado a lo largo de estos años está siendo manchado y no por culpa suya. Lo están orientando de una manera, me parece, equivocada, no legalmente, políticamente.
Por su parte, el legislador del Republicano Social Cristiano, Dragos Dolanescu, le recordó a él y a todas las personas que van a ir a comparecer a esta comisión las penas a las que se pueden exponer los que estén en este caso. Hoy estamos en uno de los más grandes escándalos de los 200 años en vida en democracia, y tenga usted la plena seguridad de que el Partido de Acción Ciudadana no se va a reventar por lo más grande, se va a reventar por lo más delgado. Prevaricato, y eso lo quiero que lo escuchen todos los que van a venir aquí a comparecer, porque luego van a terminar compareciendo ante los estrados judiciales. Prevaricato, de 2 a 6 años. Abuso de autoridad, 2 años. Violación de datos personales, de 4 a 8 años. Falsedad ideológica, de 2 a 8 años. Si cogemos las condenas mínimas, 10 años. Si cogemos las condenas altas, más de 24 años. Y quiero que le quede claro a usted y a todos los que nos están viendo en la televisión, inclusive el presidente Carlos Alvarado, con todos los exministros y ministros que aún están, que a eso es lo que se están imponiendo. En esta primera comparecencia también estuvo presente Luis Román Hernández, gerente del área de modernización del Estado de Mideplan, quien dejó claro que no tuvo participación del decreto que creó la UPAT. En donde nuestro criterio fue determinante en decir que no procedía la apertura de ese órgano. Y ese fue el criterio técnico. Y así lo sostuve yo personalmente en relación con la propuesta de reorganización presentada. No con la copia del decreto que se revisó. Y eso quiero dejarlo claro. Yo intervine en la propuesta e inclusive corregí el borrador final de la respuesta a la presidencia, respuesta con observaciones que nunca fueron respondidas por la presidencia. Ese expediente se abrió y se quedó abierto. Mideplan ni aprobó ni denegó ninguna unidad organizacional a la presidencia en este caso. Estas son las 2 primeras personas que comparecen de una lista de 22 convocados a esta comisión especial en la Asamblea Legislativa, entre ellos Carlos Alvarado, presidente de la República. Toda la agenda de proyectos sobre reactivación económica del Poder Ejecutivo languidece en la Asamblea Legislativa producto de la polémica por la UPAT, empleo público, flexibilidad de horarios laborales y manejo de recurso hídrico también esperan sentados a que pase el vendaval político. Mientras las fracciones legislativas todavía se rasgan las vestiduras y siguen disparando toda su munición política contra un Poder Ejecutivo en llamas, en las comisiones legislativas y en el mismo plenario, una larga lista de proyectos de mucha importancia esperan ficha para ser discutidos. Entre ellos están algunas de las iniciativas anunciadas por el gobierno como de reactivación económica. Estos son algunos de los proyectos que están varados: jornadas flexibles de trabajo, extensión de dominio que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, el de alianzas público-privadas, la Ley General de Contratación Pública, la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje, la reforma a las zonas francas y un empréstito de $500 millones para el tren eléctrico metropolitano. También hay otra en espera, que es para promover los emprendimientos. La ley concursal, que trata de una iniciativa para evitar la quiebra de las empresas. El proyecto de tasas de usura en las tarjetas de crédito. Y el de tasas de adquirencia, que es básicamente lo que se cobra por los datáfonos. Yo, sin desmeritar el control político que debe de continuar la Asamblea Legislativa en torno a la OPAT y algunos otros casos que está valorando. Creo que todo lo que tiene que ver con la agenda de reactivación económica y de generación de empleo es un tema que tanto la ciudadanía como los sectores empresariales coinciden en términos de su importancia. A finales de febrero, la ministra de Planificación envió un borrador del proyecto de reforma al empleo público, que está congelado en la mesa de los asesores legislativos. Y otra iniciativa largamente discutida, que es la de regular el uso del recurso hídrico, también está en espera en la Comisión de Ambiente. Proyectos que ayudarían muchísimo a esta reactivación, el tema también de proyectos de ley en torno a emprendimiento, la reforma a zona franca que ha tendido a ir disminuyendo en términos de atracción de nuevas empresas y que quizás es valioso en el contexto actual poderlo revisar y mejorar. Con la apariencia de una polémica que ya iría en decrecimiento,
A partir de la otra semana, las y los diputados podrían reencontrarse con la larga lista de pendientes el próximo lunes. Eso está por verse. El empresariado costarricense urge al mandatario Carlos Alvarado a terminar con la crisis política que vive el país por la creación de la UPAT y así enfocarse en la reactivación económica y la generación de empleo. Los empresarios costarricenses se encuentran preocupados por la situación que está viviendo el país con el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT. Esto debido al sismo político que genera y lo cual trae consigo desconfianza al empresariado, lo que se podría traducir en más desempleo y en un retraso en la activación económica que busca el gobierno. Creemos que definitivamente el gobierno erró la forma de actuar, creemos que es deplorable lo que sucedió, creemos que nunca debió haber sucedido toda esta seguidilla de acontecimientos que nos ha llevado a este cisma de gobernabilidad. No obstante eso, la Cámara de Comercio considera que el país está pasando por problemas muy, muy graves, como lo es el desempleo, que sigue subiendo, como los temas de la informalidad, que siguen golpeando fuertemente a los diferentes sectores y principalmente al sector que me honro dirigir, y que deberíamos de echar manos a la obra. Desde las cámaras empresariales aseguran que es vital que la administración Alvarado Quesada resuelva lo antes posible esta crisis política con la finalidad de retomar la agenda de reactivación económica costarricense. Es evidente que en este momento el presidente Alvarado está atendiendo y rectificando los errores cometidos en las semanas pasadas. Desde la Cámara de Industrias de Costa Rica esperamos que el gobierno pueda pasar la página pronto y se enfoque en ejecutar las acciones necesarias para retomar la reactivación de nuestra economía, la generación de empleo, el crecimiento económico y el aumento de la productividad del país. Nos ponemos a disposición del presidente Alvarado para la urgente e importante tarea de recuperar la confianza y mejorar el ambiente de negocios para la generación de empleo en Costa Rica. La actual tasa de desempleo en el país es de 12.4% según el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esta es una de las más altas en la historia de Costa Rica y la más importante de la última década. Al menos 10 obras de infraestructura vial estratégicas para el país están ahora en ejecución o están en proceso de ejecución. ¿Podrá continuar el MOP con esta agenda más el recargo que el presidente le asignó este miércoles al ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata? El especialista en infraestructura vial de la firma Deloitte Costa Rica señala que el recargo es un riesgo, pero que también puede tener beneficios para gestionar los proyectos que lidera el Ministerio de Obras Públicas. Circunvalación Norte. Paso a desnivel en las garantías sociales. Puente del Saprissa. Paso a desnivel en el antiguo Gallito. Estas son algunas de las obras cruciales que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está ejecutando en este momento en diferentes sectores del gran área metropolitana. Algunas de ellas con avance importante y otras apenas comenzando, pero ya es notable el cambio que la red vial va teniendo en tramos medulares y de difícil tránsito. Sí, yo creo que es muy positivo. Bueno, sabemos Circunvalación Norte que se está concluyendo y es posible que se desarrolle el último tramo que conecta con Calle Blancos. Están los pasos a desnivel en lo que conocíamos como la Gallito, el de las garantías sociales, los de los Atillos. Hay muchas cosas moviéndose, las OBIs en San José San Ramón, que ahí digamos habría que ver cuál va a ser el modelo de negocio para el proyecto San Ramón. Y lo que les mencionaba anteriormente, vienen proyectos importantes como la Ruta 32 bajo iniciativa privada, la Ruta 2 bajo el mismo esquema y la solución a la carretera a San Carlos, incluso lo que es también la ampliación de Limonal Barranca. Es decir, hay una buena cantidad de proyectos que probablemente se materialicen en esta administración y otros que se heredarán a las siguientes, mucho bajo digamos el liderazgo e impulso de don Rodolfo. Además de las obras en curso, hay otros proyectos que están en estudio o planes de ejecución, como la ampliación de la radial de Santa Ana, la Ruta 2 entre San José y Cartago, los pasos a desnivel en Los Atillos, las obras impostergables en la ruta hacia San Ramón o las obras entre Cañas y Barranca. También la obra público-privada como la ampliación de la Ruta 27. Estas obras son parte de la reactivación del MOP, esto bajo la conducción de Rodolfo Méndez Mata, jerarca que este miércoles fue designado por el presidente de la República para encabezar el grupo de ministros que revisarán la gobernanza en Casa Presidencial.
¿Podrá el MOP continuar con la reactivación, ahora con el recargo que tiene el ministro Méndez Mata? Creo que, digamos, sí se corre un riesgo de que don Rodolfo, quien estaba, digamos, resolviendo los temas, empujándolos a diario, pues pueda perder algún poco del tiempo que dedicaba diariamente a esto. Pero de nuevo, me parece que puede ser positivo en el tanto él tiene ahora un espectro mucho más amplio de acción que le podría permitir articular incluso mejor las iniciativas que le ha venido impulsando desde el ministerio. De acuerdo con lo programado, se estima que al finalizar esta administración se hayan invertido cerca de 3.000 millones de dólares. La rebaja en los combustibles que empezó a regir este jueves no se verá reflejada de manera inmediata en la economía nacional. Así se veía esta mañana el plantel de Recope en la garita de Alajuela. Gran cantidad de cisternas hacían fila para llevar combustible a diferentes partes del país. Este efecto se debe a que este jueves el país amaneció con una rebaja en los combustibles de hasta 60 colones. Efectivamente, siempre se dan picos, en este caso son picos de consumo. Hoy particularmente tenemos un pico de consumo relacionado con la demanda extra que hoy y mañana probablemente vamos a estar experimentando en las estaciones de servicio. Según la Cámara de Expendedores de Combustible, este sería uno de los precios más bajos de la última década, causado en este caso por el efecto del coronavirus COVID-19 en el mundo. Hoy estamos disfrutando de uno de los precios más bajos en la última década. ¿Y a qué se debe? Bueno, fundamentalmente, como lo conversábamos al inicio, un equilibrio de fuerzas entre los productores orientales versus lo que está haciendo Estados Unidos, pero además también lo más reciente, el tema del coronavirus, ha tenido un impacto, dado que potencias en crecimiento, como lo es China, redujo sustancialmente el consumo y eso de alguna manera libera combustible y hay mayor oferta, por lo tanto bajan los precios. No obstante, esta rebaja no se verá reflejada de manera inmediata en la economía nacional. La reactivación económica, si bien es cierto, se necesitan una gran cantidad de aristas, el tema de la gasolina es fundamental, puesto que el impuesto que está colocado es prácticamente el 42% de cada 100 colones que echamos de gasolina. El tema acá es poder sostener una gasolina mucho más barata y cuidado y no poder ajustar ese impuesto único al combustible para que el consumidor y para que todos nosotros podamos tener un oxígeno mejor en los bolsillos y poder tener un abaratamiento de los costos y de los gastos y que por ende se vaya a trasladar al precio del producto. Si eso no sucede, será simplemente algo de hoy en día. Por su parte, en el transporte público se podría dar una rebaja en las tarifas, pero hasta en el mes de junio, cuando se realice el ajuste extraordinario por parte de ARECEP. Lo primero que es importante es que los usuarios tengan claros que al año solamente se pueden hacer 2 ajustes extraordinarios según la metodología. Y es precisamente hasta el próximo ajuste extraordinario, probablemente hasta dentro de 6 meses, 6, 7 meses, que vayan a ver reflejado precisamente esa disminución en sus tarifas. Al día de hoy no podemos tener una disminución inmediata porque precisamente por resolución de ARECEP tenemos que hacer ajustes por metodología extraordinaria y en este momento no cabe la posibilidad de hacerlo. A partir de este jueves, la gasolina super pasa de 645 por litro a 605 colones para una rebaja de 40 colones. En la gasolina Plus 91 la disminución es de 40 colones, pasando de 623 a 583 colones, mientras que el diésel pasa de 561 a 498 colones, con una baja de 63 colones por litro. Los estudiantes que realicen la prueba de admisión de la Universidad de Costa Rica a partir del 2021 ya no requerirán de 442 puntos para ingresar a una carrera. Los estudiantes que obtengan de 200 puntos en adelante ya son elegibles para ingresar a la carrera de su preferencia a la Universidad de Costa Rica. El Consejo Universitario acordó esta semana eliminar la nota mínima de 442 puntos para optar por una carrera. La nota de admisión se compone del promedio de las últimas calificaciones del colegio y del examen de aptitud que aplica la UCR.
Lo que se quiere es realmente que haya la posibilidad de más acceso y técnicamente, en realidad, la prueba de admisión lo que permite es justamente eso, ser elegible dentro de la universidad. Entonces ahora vamos a tener una población de elegibles, aunque digamos ya no esté en ese corte. Entonces sí es importante pues entender de que las unidades académicas van a tener una cantidad de cupos porque nosotros no podemos dar abierto para todas las personas que concursan y sobre esa cantidad de cupos las unidades académicas van a retomar de las personas que obtuvieron el mayor puntaje hasta el menor. El próximo lunes 9 de marzo, más de 41.000 estudiantes volverán a las aulas de la Universidad de Costa Rica. Este año admitimos 9.341 estudiantes, el 68% de esa población proviene de un colegio público. Hemos llevado a cabo por 6º año consecutivo el proceso de admisión diferida, con un resultado muy halagüeño, y el proceso de matrícula ordinaria ya fue realizado. El día de hoy estamos comunicando las citas a la población estudiantil que hizo el proceso de prematrícula e inclusión, con miras a un nuevo proceso de matrícula. Hay una población que supera en este momento los 41.000 estudiantes ya con cursos matriculados. El 68% de los estudiantes que ingresarán por primera vez a la UCR provienen de colegios públicos. Las universidades estatales ya iniciaron su proceso de admisión en línea para el 2021. La Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional ya habilitaron el proceso de inscripción para el 2021. Los estudiantes interesados pueden aplicar en admisión.ac.cr. De febrero iniciamos el proceso de inscripción para la admisión tanto a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico y a la Universidad Nacional. Lo tenemos en una aplicación informática que es admisión.ac.cr, es ahí donde el estudiante puede ingresar y hacer este trámite. Adicionalmente puede solicitar información de la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. El proceso finaliza el 20 de marzo. Una vez que ingresan al portal, los alumnos deben registrarse y llenar el formulario en línea donde se indicará la fecha para aplicar el examen, periodo para entregar a la universidad las notas de promedio de la educación diversificada, requisitos, detalles de las carreras y contactos de cada centro de estudios. El 95% de la población interesada se ha inscrito, pero también tenemos el mecanismo presencial y lo llevamos a cabo en las distintas sedes de las distintas universidades que están participando en este proceso. ¿Este proceso es para aplicar la prueba de admisión para no ingreso o es para estudiantes regulares? Este proceso es para estudiantes que van a optar por el primer ingreso para el año 2021 o para población universitaria que desee repetir el examen de admisión con miras a una segunda carrera o a un traslado de carrera en el año 2021. El proceso de inscripción finalizará el próximo 20 de marzo. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Tome 7 jóvenes y talentosos chefs. Los pone a competir bajo presión. Les agrega una pizca de estrés y los deja reposar mientras esperan que los jueces les den su opinión. No se pierda La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica, y descubra por qué nuestra cocina nunca fue tan emocionante. Gran estreno el martes 10 de marzo a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Exitosos ejemplos a seguir que inyectan de esperanza a Latinoamérica. Emprendimientos novedosos con enorme impacto socioeconómico. Economía creativa, todos los domingos a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.
Estamos en la cuenta regresiva hacia el Bicentenario. Pronto cumpliremos 200 años de vida independiente. Retomaremos en persona, de cara al Bicentenario, 4 ejes temáticos que nos retratan: movilidad, salud, violencia lastimosamente y también nuestra capacidad de diálogo. Los lunes a las 9 de la noche en persona. En persona, de cara al Bicentenario, con Evelyn Fachler, a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. En caso de que el coronavirus llegue al país, el ministro de Salud descarta la posibilidad de suspender el curso lectivo, pero insiste en que los niños y jóvenes deben aplicar los protocolos de saludo, tos y estornudo, además del constante lavado de manos. El Ministerio de Salud asegura que las decisiones sobre las medidas a adoptar para detener el contagio masivo del coronavirus una vez que entre al país se tomarán conforme se desarrollen los hechos. Sin embargo, a este momento el ministro de Salud, Daniel Salas, descarta la posibilidad de que se suspenda el curso lectivo, tanto en el sector público como en el privado, pues mencionó que no se puede debilitar la educación de los niños. Eso es poco probable, en realidad ya afectar un ciclo lectivo y suspender prácticamente la ida a clases de los estudiantes es un daño muy grande que tiene que justificarse con un asunto demasiado fuerte, con un impacto muy grande en salud pública. Lo que tenemos en realidad de notificación de lo que ha ido ocurriendo con el coronavirus, el nuevo coronavirus, porque hay otros coronavirus a nivel mundial, en realidad el impacto sí es importante, tenemos que ser responsables, yo ya lo he indicado, es en realidad un poco más fuerte que una influenza estacional, no llegando a niveles como el SARS o el MERS. El ministro de Salud insiste en que se aplique en las escuelas y colegios los protocolos de tos, estornudo y saludo, así como el constante lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. Autoridades de salud hacen el llamado a los padres de familia para que no envíen a sus hijos si presentan síntomas respiratorios y así evitar el contagio a los demás compañeros. Y en nuestra sección Animales en Libertad está dedicada a un hermoso video elaborado por Nat Geo. Este muestra la forma en que las mariquitas doblan sus alas. Ellas son muy valiosas porque ayudan al control biológico de las plagas, contribuyendo así en agricultura. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Pasamos ahora al ámbito deportivo y es que Brisa Genis continuó como líder en la tercera fecha del Tour Mundial que se desarrolla en Australia y marcó historia en el surf nacional.
La surfista nacional Brisa Hennessy sigue a muy buen ritmo en el Tour Mundial WQS como líder, marcando un hecho histórico para el surf tico. El día de hoy avanzó hasta la ronda número 4 de 9 en el evento que entrega 5.000 puntos en Newcastle, en Australia, asegurando hasta el momento 1.000 puntos más al ranking. Es la tercera fecha de la costarricense en lo que va del año, en la serie de clasificación mundial. La tica competirá en el 2020 en la segunda y primera división, con tal de asegurar su participación para el 2021. Esta clasificación a la primera división se logra con un total estimado de 20.000 puntos y hasta el momento suma 8.000. Por su parte, Leilani McGonigal perdió en la tercera ronda, acumuló un total de 375 puntos y hasta ahorita se mantiene dentro de las mejores 15. En masculino, Carlos Muñoz avanzó hasta la ronda 3 de 9. Es la primera fecha que disputa el costarricense dentro del Tour Mundial. Costa Rica no estará en el triatlón de Juegos Olímpicos Tokio 2020. Atletas, exatletas y dirigentes analizan la razón y los pasos a seguir para este deporte en busca de regresar en los próximos procesos. Costa Rica no tendrá representación en el triatlón para Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las razones son muy diversas y los propios atletas y exatletas aseguran que es de vital importancia retomar un rumbo, principalmente en la formación de los próximos triatletas que vendrán en la representación internacional de nuestro país. La idea de nosotros, ya estamos apuntando a lo que es el siguiente ciclo, eso es hacer puras copas panamericanas, esta también es una copa panamericana, entonces es buscar entrar en el porcentaje del primer lugar para hacer puntos. Eso es lo que lo va buscando uno en el ranking mundial. Entonces, bueno, ya estamos muy lejos para lograr clasificar a Tokio, entonces lo que queremos es, desde este año, ya estar compitiendo bastante para estar bien en el ranking mundial, para el siguiente ciclo olímpico ya estar adelante, que estando bien ubicado ya tiene uno como ciertas ventajas en lo que es el número de competencia, que ya lo ubica uno mejor para salir en el Panteón y todas estas cosas, entonces desde ya estamos como apuntando a eso. Pues ahorita yo pienso que si hay un buen proceso de juniors que ahorita están pasando a élite, entonces pues seguir con apoyando a estos atletas que se les ve un buen futuro, que están dando resultados en copas continentales. Está en darle el apoyo a ellos básicamente, porque Leo es mentira que fue un proceso de 4 años, ha sido un proceso desde que él empezó casi que a los 12 años, digamos, él compitió en Juegos Deportivos Nacionales, entonces yo pienso que la captación de talento ahí en Juegos Deportivos Nacionales puede ser lo que nos lleve en algún momento a poder clasificar otra vez para los Juegos Olímpicos. Otro de los aspectos que destacan renombrados exatletas de nuestro país, como es el caso de Alia Cardinale, es el aspecto económico. Y aunque Costa Rica cuenta con una federación que trabaja de manera positiva, aún falta mucho por hacer y la empresa privada involucrarse, sobre todo porque la clasificación en este deporte a Juegos Olímpicos es muy costosa por la cantidad de competencias internacionales que se deben realizar. Clasificarse en las Olimpiadas obviamente es súper duro, más que todo en triatlón, porque se requiere de un apoyo económico demasiado grande, que incluso no creo que una federación de un país como nosotros cuente con tanto dinero, ¿verdad? Entonces obviamente se necesitan patrocinadores privados. Yo nunca clasifico en las Olimpiadas, en realidad creo que nunca ni siquiera lo intenté por ese tema, ¿verdad? Entonces yo siempre me mantuve más que todo compitiendo en el área, pero son 2 años de competencias alrededor del mundo. Es un cambio que primero tenemos que tener desde los chicos que vienen pues, más pequeños. Obviamente en este ciclo Leo se retiró, que era el que obviamente iba a estar más cerca. Yo también ya me retiré. Y bueno, ahorita el próximo año empieza un nuevo ciclo, ¿verdad? Para París todavía va a estar difícil, pero bueno, incluso creo que va a cambiar el formato, ya va a ser distancia sprint, pero sí se necesita mucho apoyo económico, lamentablemente, no son como otros deportes en que usted escoge una competencia clave y se clasifica en esa competencia. Para la Federación Unida de Triatlón, el trabajo en el desarrollo de las diferentes categorías a nivel infantil ha sido muy positivo y se piensa desde ya en poder conformar una selección nacional que aspire a la clasificación en los próximos 2 procesos olímpicos, tanto para París 2024 como para Los Ángeles 2028. Nosotros comenzamos a trabajar un grupo desde muy jovencitos
13, 14, 15 años, que ya hoy en día ya están en élite. Hace 4 años empezamos ese proceso y vamos rumbo al año 24. Para el año 20 era imposible prácticamente llegar porque cada día se pone más difícil la clasificación. En triatlón es dificilísimo clasificar porque va por ranking, no es por tiempos, sino que es un ranking que depende de los eventos que el atleta haga durante el año, va ganando puntos y entonces va por puntaje. Así que es muy, muy difícil llegarle, pero nosotros lo estamos intentando, dándoles la oportunidad y promoviendo y capacitando entrenadores, capacitando a ellos con campamentos, etcétera. Hemos invertido muchísimo en los jóvenes para tener algún fruto pronto. Definitivamente el triatlón ha tenido una época dorada en atletas como Leonardo Chacón, quien nos representó en las 2 ediciones anteriores. Sin embargo, tiene que retomarse un curso importante y además un cambio generacional para que los futuros atletas puedan aspirar al máximo evento deportivo mundial. Pasamos ahora al ámbito internacional. Ecuador confirmó 3 nuevos casos de coronavirus, con lo que aumentó a 10 el número de infectados desde que una mujer que regresó de España presentara la enfermedad hace 5 días. De comunicación, bienvenidos a esta rueda. Ecuador tiene más casos del nuevo coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó el miércoles que otras 3 personas dieron positivo de COVID-19, elevando a 10 el número de infectados en todo el país. Todos los contagiados son contactos directos de la primera paciente, una mujer que regresó de España. Las autoridades sanitarias señalaron además que están dando un seguimiento epidemiológico a un centenar de personas que tuvieron contacto con la primera afectada y que éstas se encuentran aisladas en sus viviendas. También debemos informar que el número de contactos se han incrementado de 100 a 121 y esto es entendible porque al haber nuevos casos positivos, lógicamente también van a incrementarse el número de contactos. El primer caso de COVID-19 reportado en Ecuador corresponde a una ecuatoriana de 71 años que vive en Madrid y que llegó a Guayaquil, al suroeste del país, el 14 de febrero pasado, haciendo escala en el aeropuerto de Quito. La mujer, que arribó sin mostrar síntomas, se mantiene con pronóstico reservado en un hospital. Los otros 6 casos detectados el domingo son de personas que presentan sintomatología leve y se encuentran aisladas en sus domicilios, ubicados en Guayaquil y en la cercana población de Babahoyo. La enfermedad de COVID-19 ya afecta a 81 países y territorios y ha contagiado a más de 94,000 personas y causado más de 3,200 muertes en todo el mundo. Guatemala comenzó a revisar la temperatura corporal de los pasajeros que llegaron al Aeropuerto Internacional de la capital como parte de los esfuerzos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Mayores controles de seguridad en Guatemala por el nuevo coronavirus. Autoridades de salud comenzaron el miércoles a revisar la temperatura corporal de los pasajeros que llegaron al aeropuerto de Ciudad de Guatemala para evitar la propagación del COVID-19. Cuando ya uno se da cuenta que ya en Brasil están los primeros casos, que Estados Unidos ya lo tiene, que México tiene, que República Dominicana, que Italia, todo eso, entonces a uno le causa como cierta incertidumbre. Yo siento que ha habido un poquito de especulación, pero realmente no, al menos cuando salimos de Costa Rica hicieron unas recomendaciones, pero todavía no se han tomado medidas como muy fuertes, ¿no? Guatemala aún no ha confirmado la presencia de personas contagiadas con el nuevo coronavirus en su territorio. Sin embargo, la enfermedad ya está presente en varios países de América Latina, como Chile, Argentina y su vecino México. La Cámara de Representantes de Estados Unidos alcanzó un acuerdo bipartidista para financiar con $8.300 millones la respuesta al brote del nuevo coronavirus, que ya ha dejado más de una decena de muertos en el país. Financiamiento millonario en Estados Unidos para combatir al nuevo coronavirus.
Los legisladores demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes lograron el miércoles un acuerdo sobre un paquete de fondos de emergencia de $8.300 millones. El anuncio se produce a la par de la confirmación de 2 nuevos muertos por el virus COVID-19, elevando a más de una decena la cifra de víctimas en Estados Unidos. Un fallecimiento se produjo en California y el otro en el estado de Washington, donde ocurrieron las otras muertes, la mayoría concentrada en un asilo de ancianos cerca de Seattle. Más de 130 personas han sido infectadas hasta ahora por el virus COVID-19 en más de una docena de estados del país. Unas 50 personas están infectadas en el estado de California. Las autoridades esperan que el número de contagios aumente e instaron a los ciudadanos a prepararse para el posible cierre de escuelas, así como la cancelación de eventos públicos. El virus ha matado a más de 3.200 personas en el mundo desde que surgió en China en diciembre pasado. México congeló las cuentas de 6 personas ligadas a la Iglesia a la Luz del Mundo, cuyo líder se encuentra detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de pederastía, informó el jefe de inteligencia financiera del gobierno. El gobierno mexicano anunció el miércoles que bloqueó cuentas ligadas a la Iglesia a la Luz del Mundo, cuyo líder está actualmente detenido en Estados Unidos acusado de pederastia. El segundo caso tiene que ver con el bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Según las autoridades, los montos de las cuentas bloqueadas relacionadas con la iglesia suman cerca de $20 millones. El líder del culto religioso, Nazón Joaquín García, cuyos seguidores afirman que es el último apóstol de Jesucristo, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en junio del año pasado, acusado de 26 delitos, entre ellos violación de menores y pornografía infantil. Según la investigación de la Oficina del Fiscal del Estado de California, García obligaba a chicas menores de edad a practicar actos sexuales y las amenazaba diciéndoles que no hacerlo era oponerse a Dios. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. I have long believed that each of us has the right to 2 countries. The one where we were born, and the other which we freely choose. The other, for me, will always be Costa Rica. El Festival Cervantino 2019, solo en 13, Costa Rica Televisión. Estamos en la cuenta regresiva hacia el Bicentenario. Pronto cumpliremos 200 años de vida independiente. Retomaremos en persona, de cara al Bicentenario, 4 ejes temáticos que nos retratan: movilidad, salud, violencia lastimosamente y también nuestra capacidad de diálogo. Los lunes a las 9 de la noche en persona. En persona, de cara al Bicentenario, con Evelyn Fachler, a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Un fascinante viaje por el mundo de la ciencia. El programa para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Visión Futuro, de la cadena alemana Deutsche Welle. Todos los sábados a las 11 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso con nuestros titulares. Agenda
de proyectos sobre reactivación económica del Poder Ejecutivo languidece en la Asamblea Legislativa producto de la polémica por la UPAT. Empresarios urgen al mandatario Carlos Alvarado a terminar con la crisis política que vive el país. En caso de que el coronavirus llegue al país, el ministro de Salud descarta la posibilidad de suspender el curso electivo. Ecuador confirma 3 nuevos casos de coronavirus. A continuación le presentamos las informaciones que han trascendido de último momento. El ministro de Salud informó sobre 2 casos sospechosos de coronavirus COVID-19. Se trata de una mujer de 52 años de edad de Pocosí y su sobrina de 47 años, vecina de Heredia. Ambas visitaron Italia y Túnez en el mes de febrero. Las pacientes llegaron al Juan Santamaría, donde fueron abordadas por funcionarios de salud. Sin embargo, las mujeres no presentaron síntomas en el momento y fue hasta el martes 3 de marzo, en horas de la noche, que la paciente de 52 años presentó fiebre. A las mujeres ya se les realizó las pruebas por parte de INCIENSA y los resultados serán dados a conocer este viernes. En este momento se encuentran estables y en estricto aislamiento. Estamos registrando el segundo caso sospechoso. Se trata de la sobrina del primer caso. Es una señora de 47 años, es vecina de Heredia. Ella realizó el viaje junto con el primer caso, que ya habíamos dicho que se trata de una femenina de 52 años. Ambas llegaron a Costa Rica el 29 de febrero. Cuando regresaron habían estado por bastantes o varias semanas en Italia y en Túnez. Recordemos que Italia en este momento reporta cerca de 4.000 casos de COVID-19. Ya ambas pacientes han sido abordadas, están aisladas. Se tomaron las muestras respectivas. El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que en el vuelo en el que regresaron a Costa Rica, en total viajaban 157 pasajeros, por lo que están tratando de contactarlos por parte de la aerolínea para descartar posibles casos de contagio. El rastreo más importante coincide con las 3 filas hacia atrás y las 3 filas hacia el frente de donde venían las pacientes. Eso ya hemos contactado a la aerolínea, ya la aerolínea está facilitando la información justamente para hacer ese seguimiento. Como indicamos anteriormente, ya hay algunos pacientes, o más bien, personas, contactos que han abandonado el país y otros ni siquiera ingresaron al país porque estaban en condición de tránsito. El ministro ha insistido en el protocolo que debe seguir la población: lavado de manos, estornudar con el apoyo del antebrazo, no tocarse la cara sin lavarse las manos y no saludar de beso, abrazo o mano. Agregó también que están en conversaciones con representantes de acueductos y alcantarillados para solventar los problemas de agua que tienen algunos poblados de San José. La comisión especial que estudia la UPAT en la Asamblea Legislativa tuvo sus 2 primeras comparecencias. Durante las interpelaciones destacó el silencio del viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, quien prefirió abstenerse de responder a las preguntas de los diputados. Luis Daniel Soto, actual viceministro de Planificación, esto a pesar de haber presentado su renuncia días atrás, se abstuvo de declarar y de responder las preguntas de los diputados y diputadas pertenecientes a la comisión especial que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida por todos como la UPAT. Soto, quien firmó el decreto ejecutivo que creaba esta polémica unidad, aseguró que se acogía a su derecho de no declarar tal como lo establece la Constitución Política y el Reglamento Legislativo. A su vez, señaló a los legisladores que, como el caso ya estaba en investigación por parte de las autoridades judiciales, prefería no responder a las consultas. ¿Apartó usted el criterio técnico de Mideplan? Señora ministra, igual que anteriormente lo mencioné, me abstengo de contestar. ¿Quién lo presionó? De igual manera, señora diputada, me abstengo de responder. Ante la negativa, el diputado independiente Jonathan Prendas le indicó a Soto que si valoraría dejar el cargo de viceministro de manera inmediata y no en un mes como está establecido en este momento. Que no le quepa la menor duda que este silencio no va a ser agradecido y no va a ser pagado.
a usted el PAC no lo va a acuerpar. Porque según se establece en el expediente, usted nunca aportó un criterio como ministro ahí, un criterio técnico para poder firmar ese decreto apartándose de lo que ya Mideplan había dicho. Como también consta en el expediente, usted no sabía de todo el proceso, pero también hay una carta en donde usted pregunta, ¿estamos a favor de esto? Si mi memoria no me engaña, a la dirección jurídica usted le pregunta eso. La respuesta ya había sido tarde, ya hasta se estaba derogando el proyecto. Usted es consciente de que le tendieron una cama y que lo obligaron. El buen nombre que usted se ha forjado a lo largo de estos años está siendo manchado y no por culpa suya. Lo están orientando de una manera, me parece, equivocada, no legalmente, políticamente. Por su parte, el legislador del Republicano Social Cristiano, Dragos Dolanescu, le recordó a él y a todas las personas que van a ir a comparecer a esta comisión las penas a las que se pueden exponer los que estén en este caso. Hoy estamos en uno de los más grandes escándalos de los 200 años en vida en democracia, y tenga usted la plena seguridad de que el Partido de Acción Ciudadana no se va a reventar por lo más grande, se va a reventar por lo más delgado. Prevaricato, y eso lo quiero que lo escuchen todos los que van a venir aquí a comparecer, porque luego van a terminar compareciendo ante los estrados judiciales. Prevaricato, de 2 a 6 años. Abuso de autoridad, 2 años. Violación de datos personales, de 4 a 8 años. Falsedad ideológica, de 2 a 8 años. Si cogemos las condenas mínimas, 10 años. Si cogemos las condenas altas, más de 24 años. Y quiero que le quede claro a usted y a todos los que nos están viendo en la televisión, inclusive el presidente Carlos Alvarado, con todos los exministros y ministros que aún están, que a eso es lo que se están imponiendo. En esta primera comparecencia también estuvo presente Luis Román Hernández, gerente del área de modernización del Estado de Mideplan, quien dejó claro que no tuvo participación del decreto que creó la UPAT. En donde nuestro criterio fue determinante en decir que no procedía la apertura de ese órgano. Y ese fue el criterio técnico. Y así lo sostuve yo personalmente en relación con la propuesta de reorganización presentada. No con la copia del decreto que se revisó. Y eso quiero dejarlo claro. Yo intervine en la propuesta e inclusive corregí el borrador final de la respuesta a la presidencia, respuesta con observaciones que nunca fueron respondidas por la presidencia. Ese expediente se abrió y se quedó abierto. Mideplan ni aprobó ni denegó ninguna unidad organizacional a la presidencia en este caso. Estas son las 2 primeras personas que comparecen de una lista de 22 convocados a esta comisión especial en la Asamblea Legislativa, entre ellos Carlos Alvarado, presidente de la República. Toda la agenda de proyectos sobre reactivación económica del Poder Ejecutivo languidece en la Asamblea Legislativa producto de la polémica por la UPAT, empleo público, flexibilidad de horarios laborales y manejo de recurso hídrico también esperan sentados a que pase el vendaval político. Mientras las fracciones legislativas todavía se rasgan las vestiduras y siguen disparando toda su munición política contra un Poder Ejecutivo en llamas, en las comisiones legislativas y en el mismo plenario, una larga lista de proyectos de mucha importancia esperan ficha para ser discutidos. Entre ellos están algunas de las iniciativas anunciadas por el gobierno como de reactivación económica. Estos son algunos de los proyectos que están varados: jornadas flexibles de trabajo, extensión de dominio que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, el de alianzas público-privadas, la Ley General de Contratación Pública, la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje, la reforma a las zonas francas y un empréstito de $500 millones para el tren eléctrico metropolitano. También hay otra en espera, que es para promover los emprendimientos: la ley concursal, que trata de una iniciativa para evitar la quiebra de las empresas, el proyecto de tasas de usura en las tarjetas de crédito
y el de tasas de adquirencia, que es básicamente lo que se cobra por los datáfonos. Yo, sin desmeritar el control político que debe de continuar la Asamblea Legislativa en torno a la OPAT y algunos otros casos que está valorando. Creo que todo lo que tiene que ver con la agenda de reactivación económica y de generación de empleo es un tema que tanto la ciudadanía como los sectores empresariales coinciden en términos de su importancia. A finales de febrero, la ministra de Planificación envió un borrador del proyecto de reforma al empleo público, que está congelado en la mesa de los asesores legislativos. Y otra iniciativa largamente discutida, que es la de regular el uso del recurso hídrico, también está en espera en la Comisión de Ambiente. Proyectos que ayudarían muchísimo a esta reactivación, el tema también de proyectos de ley en torno a emprendimiento, la reforma a zona franca que ha tendido a ir disminuyendo en términos de atracción de nuevas empresas y que quizás es valioso en el contexto actual poderlo revisar y mejorar. Con la apariencia de una polémica que ya iría en decrecimiento, a partir de la otra semana, las y los diputados podrían reencontrarse con la larga lista de pendientes el próximo lunes. Eso está por verse. El empresariado costarricense urge al mandatario Carlos Alvarado a terminar con la crisis política que vive el país por la creación de la UPAT y así enfocarse en la reactivación económica y la generación de empleo. Los empresarios costarricenses se encuentran preocupados por la situación que está viviendo el país con el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT. Esto debido al sismo político que genera y lo cual trae consigo desconfianza al empresariado, lo que se podría traducir en más desempleo y en un retraso en la activación económica que busca el gobierno. Creemos que definitivamente el gobierno erró la forma de actuar. Creemos que es deplorable lo que sucedió, creemos que nunca debió haber sucedido toda esta seguidilla de acontecimientos que nos ha llevado a este cisma de gobernabilidad. No obstante eso, la Cámara de Comercio considera que el país está pasando por problemas muy, muy graves, como lo es el desempleo, que sigue subiendo, como los temas de la informalidad, que siguen golpeando fuertemente a los diferentes sectores y principalmente al sector que me honro dirigir, y que deberíamos de echar manos a la obra. Desde las cámaras empresariales aseguran que es vital que la administración Alvarado Quesada resuelva lo antes posible esta crisis política con la finalidad de retomar la agenda de reactivación económica costarricense. Es evidente que en este momento el presidente Alvarado está atendiendo y rectificando los errores cometidos en las semanas pasadas. Desde la Cámara de Industrias de Costa Rica esperamos que el gobierno pueda pasar la página pronto y se enfoque en ejecutar las acciones necesarias para retomar la reactivación de nuestra economía, la generación de empleo, el crecimiento económico y el aumento de la productividad del país. Nos ponemos a disposición del presidente Alvarado para la urgente e importante tarea de recuperar la confianza y mejorar el ambiente de negocios para la generación de empleo en Costa Rica. La actual tasa de desempleo en el país es de 12.4% según el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esta es una de las más altas en la historia de Costa Rica y la más importante de la última década. Al menos 10 obras de infraestructura vial estratégicas para el país están ahora en ejecución o están en proceso de ejecución. ¿Podrá continuar el MOP con esta agenda más el recargo que el presidente le asignó este miércoles al ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata? El especialista en infraestructura vial de la firma Deloitte Costa Rica señala que el recargo es un riesgo, pero que también puede tener beneficios para gestionar los proyectos que lidera el Ministerio de Obras Públicas. Circunvalación Norte. Paso a desnivel en las garantías sociales. Puente del Saprissa. Paso a desnivel en el antiguo Gallito. Estas son algunas de las obras cruciales que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está ejecutando en este momento en diferentes sectores del gran área metropolitana. Algunas de ellas con avance importante y otras apenas comenzando,
pero ya es notable el cambio que la red vial va teniendo en tramos medulares y de difícil tránsito. Sí, yo creo que es muy positivo. Bueno, sabemos Circunvalación Norte que se está concluyendo y es posible que se desarrolle el último tramo que conecta con Calle Blancos. Están los pasos a desnivel en lo que conocíamos como La Gallito, el de las garantías sociales, los de los Atillos. Hay muchas cosas moviéndose. Las OBIs en San José San Ramón, que ahí digamos habría que ver cuál va a ser el modelo de negocio para el proyecto San Ramón. Y lo que les mencionaba anteriormente, vienen proyectos importantes como la Ruta 32 bajo iniciativa privada, la Ruta 2 bajo el mismo esquema y la solución a la carretera a San Carlos, incluso lo que es también la ampliación de Limonal Barranca. Es decir, hay una buena cantidad de proyectos que probablemente se materialicen en esta administración y otros que se heredarán a las siguientes, mucho bajo digamos, el liderazgo e impulso de don Rodolfo. Además de las obras en curso, hay otros proyectos que están en estudio o planes de ejecución, como la ampliación de la radial de Santa Ana, la Ruta 2 entre San José y Cartago, los pasos a desnivel en Los Atillos, las obras impostergables en la ruta hacia San Ramón o las obras entre Cañas y Barranca. También la obra público-privada como la ampliación de la Ruta 27. Estas obras son parte de la reactivación del MOP, esto bajo la conducción de Rodolfo Méndez Mata, jerarca que este miércoles fue designado por el presidente de la República para encabezar el grupo de ministros que revisarán la gobernanza en Casa Presidencial. ¿Podrá el MOP continuar con la reactivación, ahora con el recargo que tiene el ministro Méndez Mata? Creo que, digamos, sí se corre un riesgo de que don Rodolfo, quien estaba, digamos, resolviendo los temas, empujándolos a diario, pues pueda perder algún poco del tiempo que dedicaba diariamente a esto. Pero de nuevo, me parece que puede ser positivo en el tanto él tiene ahora un espectro mucho más amplio de acción que le podría permitir articular incluso mejor las iniciativas que le ha venido impulsando desde el ministerio. De acuerdo con lo programado, se estima que al finalizar esta administración se hayan invertido cerca de 3.000 millones de dólares. La rebaja en los combustibles que empezó a regir este jueves no se verá reflejada de manera inmediata en la economía nacional. Así se veía esta mañana el plantel de Recope en la garita de Alajuela. Gran cantidad de cisternas hacían fila para llevar combustible a diferentes partes del país. Este efecto se debe a que este jueves el país amaneció con una rebaja en los combustibles de hasta 60 colones. Efectivamente, siempre se dan picos, en este caso son picos de consumo. Hoy particularmente tenemos un pico de consumo relacionado con la demanda extra que hoy y mañana probablemente vamos a estar experimentando en las estaciones de servicio. Según la Cámara de Expendedores de Combustible, este sería uno de los precios más bajos de la última década, causado en este caso por el efecto del coronavirus COVID-19 en el mundo. Hoy estamos disfrutando de uno de los precios más bajos en la última década. ¿Y a qué se debe? Bueno, fundamentalmente, como lo conversábamos al inicio, un equilibrio de fuerzas entre los productores orientales versus lo que está haciendo Estados Unidos, pero además también lo más reciente, el tema del coronavirus, ha tenido un impacto, dado que potencias en crecimiento, como lo es China, redujo sustancialmente el consumo y eso de alguna manera libera combustible y hay mayor oferta, por lo tanto bajan los precios. No obstante, esta rebaja no se verá reflejada de manera inmediata en la economía nacional. La reactivación económica, si bien es cierto, se necesitan una gran cantidad de aristas, el tema de la gasolina es fundamental, puesto que el impuesto que está colocado es prácticamente el 42% de cada 100 colones que echamos de gasolina. El tema acá es poder sostener una gasolina mucho más barata y cuidado y no poder ajustar ese impuesto único al combustible para que el consumidor y para que todos nosotros podamos tener un oxígeno mejor en los bolsillos y poder tener un abaratamiento de los costos y de los gastos y que por ende se vaya a trasladar al precio del producto. Si eso no sucede, será simplemente algo de hoy en día. Por su parte, en el transporte público se podría dar una rebaja en las tarifas, pero hasta en el mes de junio, cuando se realice el ajuste extraordinario por parte de Arecep. Lo primero que es importante es que los usuarios tengan claros que al año solamente se pueden hacer 2 ajustes extraordinarios según la metodología. Y es precisamente hasta el próximo ajuste extraordinario, probablemente hasta dentro de 6 meses, 6, 7 meses,
que vayan a ver reflejado precisamente esa disminución en sus tarifas. Al día de hoy no podemos tener una disminución inmediata porque precisamente por resolución de ARECEP tenemos que hacer ajustes por metodología extraordinaria y en este momento no cabe la posibilidad de hacerlo. A partir de este jueves, la gasolina super pasa de 645 por litro a 605 colones para una rebaja de 40 colones. En la gasolina Plus 91 la disminución es de 40 colones, pasando de 623 a 583 colones, mientras que el diésel pasa de 561 a 498 colones, con una baja de 63 colones por litro. Los estudiantes que realicen la prueba de admisión de la Universidad de Costa Rica a partir del 2021 ya no requerirán de 442 puntos para ingresar a una carrera. Los estudiantes que obtengan de 200 puntos en adelante ya son elegibles para ingresar a la carrera de su preferencia a la Universidad de Costa Rica. El Consejo Universitario acordó esta semana eliminar la nota mínima de 442 puntos para optar por una carrera. La nota de admisión se compone del promedio de las últimas calificaciones del colegio y del examen de aptitud que aplica la UCR. Lo que se quiere es realmente que haya la posibilidad de más acceso y técnicamente, en realidad, la prueba de admisión lo que permite es justamente eso, ser elegible dentro de la universidad. Entonces ahora vamos a tener una población de elegibles, aunque digamos ya no esté en ese corte. Entonces sí es importante pues entender de que las unidades académicas van a tener una cantidad de cupos porque nosotros no podemos dar abierto para todas las personas que concursan y sobre esa cantidad de cupos las unidades académicas van a retomar de las personas que obtuvieron el mayor puntaje hasta el menor. El próximo lunes 9 de marzo, más de 41.000 estudiantes volverán a las aulas de la Universidad de Costa Rica. Este año admitimos 9.341 estudiantes, el 68% de esa población proviene de un colegio público. Hemos llevado a cabo por sexto año consecutivo el proceso de admisión diferida, con un resultado muy halagüeño, y el proceso de matrícula ordinaria ya fue realizado. El día de hoy estamos comunicando las citas a la población estudiantil que hizo el proceso de prematrícula e inclusión, con miras a un nuevo proceso de matrícula. Hay una población que supera en este momento los 41.000 estudiantes ya con cursos matriculados. El 68% de los estudiantes que ingresarán por primera vez a la UCR provienen de colegios públicos. Las universidades estatales ya iniciaron su proceso de admisión en línea para el 2021. La Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional ya habilitaron el proceso de inscripción para el 2021. Los estudiantes interesados pueden aplicar en admisión.ac.cr. De febrero iniciamos el proceso de inscripción para la admisión tanto a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico y a la Universidad Nacional. Lo tenemos en una aplicación informática que es admisión.ac.cr. Es ahí donde el estudiante puede ingresar y hacer este trámite. Adicionalmente puede solicitar información de la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. El proceso finaliza el 20 de marzo. Una vez que ingresan al portal, los alumnos deben registrarse y llenar el formulario en línea donde se indicará la fecha para aplicar el examen, periodo para entregar a la universidad las notas de promedio de la educación diversificada, requisitos, detalles de las carreras y contactos de cada centro de estudios. El 95% de la población interesada se ha inscrito, pero también tenemos el mecanismo presencial y lo llevamos a cabo en las distintas sedes de las distintas universidades que están participando en este proceso. ¿Este proceso es para aplicar la prueba de admisión para no ingreso o es para estudiantes regulares? Este proceso es para estudiantes que van a optar por el primer ingreso para el año 2021 o para población universitaria que desee repetir el examen de admisión con miras a una segunda carrera o a un traslado de carrera en el año 2021. El proceso de inscripción finalizará el próximo 20 de marzo. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. El cultivo de la soya tiene 5.000 años de historia y es uno de los más importantes de China. Los frijoles de soya son los más comunes utilizados
para hacer una variedad de productos, extraer aceite, preparar salsa y elaborar los alimentos de tofu. Voy a probar. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? ¿Podremos encontrar nuevamente una razón en común? Esta semana, en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué les parece si empezamos la mañana con un café y unos consejos de salud para estar con toda la pata? En nuestra sección de turismo les tendremos excelentes recomendaciones. Qué bueno que estás comiendo saludable. En nuestra sección de cocina tendremos deliciosas recetas para que se siga cuidando. En radio, televisión e internet te invitamos a tomarte un café con nosotros y conocer todo lo que te interesa en Café Nacional, la única revista multiplataforma de las mañanas. Costa Rica se aleja y no dirá matarse. En caso de que el coronavirus llegue al país, el ministro de Salud descarta la posibilidad de suspender el curso lectivo, pero insiste en que los niños y jóvenes deben aplicar los protocolos de saludo, tos y estornudo, además del constante lavado de manos. El Ministerio de Salud asegura que las decisiones sobre las medidas a adoptar para detener el contagio masivo del coronavirus una vez que entre al país se tomarán conforme se desarrollen los hechos. Sin embargo, a este momento el ministro de Salud, Daniel Salas, descarta la posibilidad de que se suspenda el curso lectivo, tanto en el sector público como en el privado, pues mencionó que no se puede debilitar la educación de los niños. Eso es poco probable, en realidad ya afectar un ciclo lectivo y suspender prácticamente la ida a clases de los estudiantes es un daño muy grande que tiene que justificarse con un asunto demasiado fuerte, con un impacto muy grande en salud pública. Lo que tenemos en realidad de notificación de lo que ha ido ocurriendo con el coronavirus, el nuevo coronavirus, pero hay otros coronavirus a nivel mundial, en realidad el impacto sí es importante, tenemos que ser responsables, yo ya lo he indicado, es en realidad un poco más fuerte que una influenza estacional, no llegando a niveles como el SARS o el MERS. El ministro de Salud insiste en que se aplique en las escuelas y colegios los protocolos de tos, estornudo y saludo, así como el constante lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. Autoridades de salud hacen el llamado a los padres de familia para que no envíen a sus hijos si presentan síntomas respiratorios y así evitar el contagio a los demás compañeros. Y en nuestra sección Animales en Libertad está dedicada a un hermoso video elaborado por Nat Geo. Este muestra la forma en que las mariquitas doblan sus alas. Ellas son muy valiosas porque ayudan al control biológico de las plagas, contribuyendo así en agricultura. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT.
La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Pasamos ahora al ámbito deportivo y es que Brisa Genis continuó como líder en la tercera fecha del Tour Mundial que se desarrolla en Australia y marcó historia en el surf nacional. La surfista nacional Brisa Genesis sigue a muy buen ritmo en el Tour Mundial WQS como líder, marcando un hecho histórico para el surf tico. El día de hoy avanzó hasta la ronda número 4 de 9 en el evento que entrega 5.000 puntos en Newcastle, en Australia, asegurando hasta el momento 1.000 puntos más al ranking. Es la tercera fecha de la costarricense en lo que va del año, en la serie de clasificación mundial. La tica competirá en el 2020 en la segunda y primera división, con tal de asegurar su participación para el 2021. Esta clasificación a la primera división se logra con un total estimado de 20.000 puntos y hasta el momento suma 8.000. Por su parte, Leilani McGonigal perdió en la tercera ronda, acumuló un total de 375 puntos y hasta ahorita se mantiene dentro de las mejores 15. En masculino, Carlos Muñoz avanzó hasta la ronda 3 de 9. Es la primera fecha que disputa el costarricense dentro del Tour Mundial. Costa Rica no estará en el triatlón de Juegos Olímpicos Tokio 2020. Atletas, exatletas y dirigentes analizan la razón y los pasos a seguir para este deporte en busca de regresar en los próximos procesos. Costa Rica no tendrá representación en el triatlón para Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las razones son muy diversas y los propios atletas y exatletas aseguran que es de vital importancia retomar un rumbo, principalmente en la formación de los próximos triatletas que vendrán en la representación internacional de nuestro país. La idea de nosotros, ya estamos apuntando a lo que es el siguiente ciclo, eso es hacer puras copas panamericanas, esta también es una copa panamericana, entonces es buscar entrar en el porcentaje del primer lugar para hacer puntos. Eso es lo que lo va buscando uno en el ranking mundial. Entonces, bueno, ya estamos muy lejos para lograr clasificar a Tokio, entonces lo que queremos es, desde este año, ya estar compitiendo bastante para estar bien en el ranking mundial, para el siguiente ciclo olímpico ya estar adelante, que estando bien ubicado ya tiene uno como ciertas ventajas en lo que es el número de competencia, que ya lo ubica uno mejor para salir en el Panteón y todas estas cosas, entonces desde ya estamos como apuntando a eso. Pues ahorita yo pienso que si hay un buen proceso de juniors que ahorita están pasando a élite, entonces pues seguir con apoyando a estos atletas que se les ve un buen futuro, que están dando resultados en copas continentales. Está en darle el apoyo a ellos básicamente, porque Leo es mentira que fue un proceso de 4 años, ha sido un proceso desde que él empezó casi que a los 12 años, digamos, él compitió en Juegos Deportivos Nacionales, entonces yo pienso que la captación de talento ahí en Juegos Deportivos Nacionales puede ser lo que nos lleve en algún momento a poder clasificar otra vez para los Juegos Olímpicos. Otro de los aspectos que destacan renombrados exatletas de nuestro país, como es el caso de Alia Cardinale, es el aspecto económico. Y aunque Costa Rica cuenta con una federación que trabaja de manera positiva, aún falta mucho por hacer y la empresa privada involucrarse, sobre todo porque la clasificación en este deporte a Juegos Olímpicos es muy costosa por la cantidad de competencias internacionales que se deben realizar. Clasificarse a unas Olimpiadas obviamente es súper duro, más que todo en triatlón, porque se requiere de un apoyo económico demasiado grande, que incluso no creo que una federación de un país como nosotros cuente con tanto dinero, ¿verdad? Entonces obviamente se necesitan patrocinadores privados. Yo nunca clasifico en las Olimpiadas, en realidad creo que nunca ni siquiera lo intenté por ese tema, ¿verdad? Entonces yo siempre me mantuve más que todo compitiendo en el área, pero son 2 años de competencias alrededor del mundo. Es un cambio que primero tenemos que tener desde los chicos que vienen pues más pequeños. Obviamente en este ciclo Leo se retiró, que era el que obviamente iba a estar más cerca. Yo también ya me retiré. Y bueno, ahorita el próximo año empieza un nuevo ciclo, ¿verdad? Para París todavía va a estar difícil, pero bueno, incluso creo que va a cambiar el formato, ya va a ser distancia sprint, pero sí se necesita
mucho apoyo económico, lamentablemente no son como otros deportes en que usted escoge una competencia clave y se clasifica en esa competencia. Para la Federación Unida de Triatlón, el trabajo en el desarrollo de las diferentes categorías a nivel infantil ha sido muy positivo y se piensa desde ya en poder conformar una selección nacional que aspire a la clasificación en los próximos 2 procesos olímpicos, tanto para París 2024 como para Los Ángeles 2028. Nosotros comenzamos a trabajar un grupo de muy jovencitos, 13, 14, 15 años, que ya hoy en día ya están en élite. Hace 4 años empezamos ese proceso y vamos rumbo al año 24. Para el año 20 era imposible prácticamente llegar porque cada día se pone más difícil la clasificación. En triatlón es dificilísimo clasificar porque va por ranking, no es por tiempos, sino que es un ranking que depende de los eventos que el atleta haga durante el año, va ganando puntos y entonces va por puntaje. Así que es muy, muy difícil llegarle, pero nosotros lo estamos intentando, dándoles la oportunidad y promoviendo y capacitando entrenadores, capacitando a ellos con campamentos, etcétera. Hemos invertido muchísimo en los jóvenes para tener algún fruto pronto. Definitivamente el triatlón ha tenido una época dorada en atletas como Leonardo Chacón, quien nos representó en las 2 ediciones anteriores. Sin embargo, tiene que retomarse un curso importante y además un cambio generacional para que los futuros atletas puedan aspirar al máximo evento deportivo mundial. Pasamos ahora al ámbito internacional. Ecuador confirmó 3 nuevos casos de coronavirus, con lo que aumentó a 10 el número de infectados desde que una mujer que regresó de España presentara la enfermedad hace 5 días. De comunicación, bienvenidos a esta rueda. Ecuador tiene más casos del nuevo coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó el miércoles que otras 3 personas dieron positivo de COVID-19, elevando a 10 el número de infectados en todo el país. Todos los contagiados son contactos directos de la primera paciente, una mujer que regresó de España. Las autoridades sanitarias señalaron además que están dando un seguimiento epidemiológico a un centenar de personas que tuvieron contacto con la primera afectada y que éstas se encuentran aisladas en sus viviendas. También debemos informar que el número de contactos se han incrementado de 100 a 121 y esto es entendible porque al haber nuevos casos positivos, lógicamente también van a incrementarse el número de contactos. El primer caso de COVID-19 reportado en Ecuador corresponde a una ecuatoriana de 71 años que vive en Madrid y que llegó a Guayaquil, al suroeste del país, el 14 de febrero pasado, haciendo escala en el aeropuerto de Quito. La mujer, que arribó sin mostrar síntomas, se mantiene con pronóstico reservado en un hospital. Los otros 6 casos detectados el domingo son de personas que presentan sintomatología leve y se encuentran aisladas en sus domicilios, ubicados en Guayaquil y en la cercana población de Babahoyo. La enfermedad de COVID-19 ya afecta a 81 países y territorios y ha contagiado a más de 94,000 personas y causado más de 3,200 muertes en todo el mundo. Guatemala comenzó a revisar la temperatura corporal de los pasajeros que llegaron al Aeropuerto Internacional de la capital como parte de los esfuerzos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Mayores controles de seguridad en Guatemala por el nuevo coronavirus. Autoridades de salud comenzaron el miércoles a revisar la temperatura corporal de los pasajeros que llegaron al aeropuerto de Ciudad de Guatemala para evitar la propagación del COVID-19. Cuando ya uno se da cuenta que ya en Brasil están los primeros casos, que Estados Unidos ya lo tiene, que México tiene, que República Dominicana, que Italia, todo eso, entonces a uno le causa como cierta incertidumbre. Yo siento que ha habido un poquito de especulación, pero realmente no, al menos cuando salimos de Costa Rica hicieron unas recomendaciones, pero todavía no se han tomado medidas como muy fuertes, ¿no? Guatemala aún no ha confirmado la presencia de personas contagiadas con el nuevo coronavirus en su territorio.
Sin embargo, la enfermedad ya está presente en varios países de América Latina, como Chile, Argentina y su vecino México. La Cámara de Representantes de Estados Unidos alcanzó un acuerdo bipartidista para financiar con $8.300 millones la respuesta al brote del nuevo coronavirus, que ya ha dejado más de una decena de muertos en el país. Financiamiento millonario en Estados Unidos para combatir al nuevo coronavirus. Los legisladores demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes lograron el miércoles un acuerdo sobre un paquete de fondos de emergencia de $8.300 millones. El anuncio se produce a la par de la confirmación de 2 nuevos muertos por el virus COVID-19, elevando a más de una decena la cifra de víctimas en Estados Unidos. Un fallecimiento se produjo en California y el otro en el estado de Washington, donde ocurrieron las otras muertes, la mayoría concentrada en un asilo de ancianos cerca de Seattle. Más de 130 personas han sido infectadas hasta ahora por el virus COVID-19 en más de una docena de estados del país. Unas 50 personas están infectadas en el estado de California. Las autoridades esperan que el número de contagios aumente e instaron a los ciudadanos a prepararse para el posible cierre de escuelas, así como la cancelación de eventos públicos. El virus ha matado a más de 3.200 personas en el mundo desde que surgió en China en diciembre pasado. México congeló las cuentas de 6 personas ligadas a la Iglesia a la Luz del Mundo, cuyo líder se encuentra detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de pederastía, informó el jefe de inteligencia financiera del gobierno. El gobierno mexicano anunció el miércoles que bloqueó cuentas ligadas a la Iglesia a la Luz del Mundo, cuyo líder está actualmente detenido en Estados Unidos acusado de pederastia. El segundo caso tiene que ver con el bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Según las autoridades, los montos de las cuentas bloqueadas relacionadas con la iglesia suman cerca de $20 millones. El líder del culto religioso, Nazón Joaquín García, cuyos seguidores afirman que es el último apóstol de Jesucristo, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en junio del año pasado, acusado de 26 delitos, entre ellos violación de menores y pornografía infantil. Según la investigación de la Oficina del Fiscal del Estado de California, García obligaba a chicas menores de edad a practicar actos sexuales y las amenazaba diciéndoles que no hacerlo era oponerse a Dios. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerden, les esperamos al mediodía con más información. Que tengan un excelente día. Un programa que muestra cómo afrontan los ciudadanos del mundo las oportunidades